Buenas noches y bueno, quiero agradecer a Anabel López que esté aquí con nosotros. Ella trabaja en InMujeres, ¿sí? Que bueno, como todos saben, es una instancia del gobierno federal donde se encarga de realmente pues todo lo que atañe a las mujeres. En este caso en particular queríamos hablar sobre todo de qué hacer en el caso de que una mujer sea violentada, ¿sí? ¿Qué hacer para que no se sienta sola, ¿sí? ¿Qué hacer para poder echarle la mano, ¿sí? Y que creo que hay muchas instancias y que quizás sean poco conocidas, ¿sí? En la Ciudad de México y en todo el país, de qué hacer si de pronto te sientes violentada. Entonces, bueno, vamos a cederle la palabra y esperemos después pues que ustedes nos puedan también acompañar preguntándonos cosas o viendo a ver qué es lo que se puede hacer. Gracias, Anabel. Muchísimas gracias, Paloma. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todas y a todos. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esta dolorosa realidad que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Quiero decirles que desde el Instituto Nacional de las Mujeres es la institución del gobierno federal encargada de promover acciones para prevenir la violencia y también para atender la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es algo aprendido. Los hombres que ejercen violencia contra las mujeres no nacieron siendo violentos, ni las mujeres que están en un ambiente de violencia nacieron creyendo que ellas tenían que tolerar ambientes de violencia. Esta relación de violencia es el resultado de las desigualdades, es el resultado de la forma en que nos han enseñado a ser mujeres y nos han enseñado a ser hombres. Generalmente a los hombres se les ha enseñado a ejercer el poder. Ellos desde muy niños, de las cosas más elementales que es el trato con los niños, les enseñan que lo que tienen que hacer es ejercer el poder. Los juegos es algo muy común con los que se educa a los niños y generalmente juegan a las luchitas, a las guerras, juegan violencia y van interiorizando y naturalizando la violencia. Mientras que a las mujeres se nos enseña estos roles tradicionales que se nos asignan, que es el cuidado de la casa, el cuidado de los demás, incluso la ternura. Mientras a los hombres se les enseña la fuerza, el poder, a nosotras se nos enseña la ternura, el cariño, y en esa construcción tan diferente se propicia el ambiente, se genera el ambiente propicio para construir relaciones de violencia. Mientras un hombre aprende a ejercer el poder sobre lo que sea, sobre los que pueden ejercer el poder en el ámbito político, los que pueden ejercer el poder sobre la tierra, pero todos, casi a la mayoría se les enseña ejercer el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Mientras que a las mujeres se nos enseña la abnegación, ¿verdad? A todas nosotras cuando jugamos, cuando éramos niñas, a la casita, a cuidar, a cambiar pañales, siempre se nos enseña a cuidar. Y entonces un hombre que aprende a ejercer el poder y una mujer que aprende que su condición es la abnegación, es muy fácil que exista una relación de violencia, porque ella cree que tiene que servir,
y ser abnegada en una relación. Y los datos nos muestran que esta construcción social que genera las desigualdades entre mujeres y hombres genera cifras muy dolorosas de violencia. En nuestro país, 66 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además, 25 de cada 100 mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja han sufrido algún incidente en su relación. Respecto a la violencia ejercida por otros agresores diferentes a la pareja, el espacio donde más refieren las mujeres haber vivido violencia es el ámbito comunitario. Y cuando hablamos de comunitario nos referimos a los espacios públicos, la calle, el transporte, los espacios públicos en donde las mujeres pues realizan sus actividades. 38 de cada 100 mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia en este ámbito. Son en las áreas urbanas donde se reporta la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres ejercida por cualquier tipo de agresor, ya sea su pareja o cualquier otro agresor. 70 de cada 100 mujeres refirieron en esta encuesta que levantó el INEGI haber vivido algún incidente de violencia. Es altísimo. Sin embargo, también las mujeres indígenas reconocieron en este ejercicio de encuesta que viven violencia. 66 de cada 100 mujeres indígenas refirieron haber vivido algún incidente de violencia. En cuanto a las edades, la prevalencia de la violencia ejercida contra las mujeres se concentra entre los grupos de 25 y 34 años de edad. Y ustedes si se preguntan, 70 de cada 100 mujeres de 25 a 34 años de edad han sufrido algún incidente de violencia. Es el porcentaje más alto. ¿Por qué? ¿Por qué en esa edad? Porque es la edad de la vida reproductiva y sexual de las mujeres. Mucho tiene que ver con el control del cuerpo de las mujeres, esta violencia que se ejerce contra ellas. Sobre la situación conyugal de las mujeres que han sufrido violencia, tenemos que 72 de cada 100 fueron mujeres separadas, divorciadas, viudas, pero también se registraron eventos violentos en 65 de cada 100 mujeres solteras y 64 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre. Es muy lamentable que el mayor porcentaje de mujeres que enfrentan violencia son aquellas que están casadas. Esto quiere decir que la violencia en contra de las mujeres se ejerce en el interior de sus hogares, en el espacio en donde deberíamos estar más seguras, más acompañadas, donde dejamos nuestro amor, nuestro cuidado, nuestro cariño, nuestra vida. Son los espacios que se vuelven más violentos e inseguros. En lo referente a la violencia sexual, la mayor prevalencia se encuentra entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad. 47 de cada 100 mujeres de este grupo de edad ha sido víctima de alguna forma de violencia sexual, sea violación, abuso sexual. También es un porcentaje muy alto. Es importante destacar que 51 de cada 100 mujeres que han sufrido violencia nunca lo han comentado con nadie más. Seguramente por aquí habrá más de una que está escuchando y podrá reflexionar para sí misma, si la relación, el trato que recibe es normal o es una relación violenta y nunca lo ha comentado.
las mujeres que acuden a pedir ayuda es un porcentaje menor de los casos que realmente ocurren. Tan solo 14 de cada 100 mujeres que han sufrido violencia han buscado apoyo y acompañamiento especializado. 14 de 100 que ya estaban hartas. Aquellas que acuden a pedir ayuda al abogado, al Ministerio Público, al DIF, a los espacios a donde recurre es porque llegó a su límite, un límite que generalmente, un periodo de violencia que generalmente es muy, muy duradero. Y únicamente 20 de cada 100 mujeres víctimas de violencia física o sexual han realizado denuncias. Estas cifras nos dan cuenta de varias cosas. Una es que minimizamos los hechos de violencia, siempre confiamos en que la persona va a cambiar, ¿sabes? Cuando una mujer acude a pedir ayuda, lo que quiere es que la persona cambie. Quisiera que no volviera a agredirla, que no volviera a ejercer violencia contra ella. Y eso es, y otras porque no tienen confianza en las instituciones. Es claro, cuando las mujeres acuden a pedir ayuda, muchas veces no reciben la atención que ellas esperarían en una situación tan compleja. La violencia contra las mujeres tiene implicaciones emocionales tan complejas que muchas veces las mujeres que acuden a pedir ayuda regresan con el agresor por esta idea de que ellas quieren que ellos cambien y porque están enamoradas. El enamoramiento, la cercanía o simplemente porque tienen hijos que alimentar y cómo le hacen para darle de comer a los hijos o no tienen dónde vivir. Hay muchos factores que obligan a las mujeres a no pedir ayuda o a retirar una demanda cuando han iniciado el proceso. Y bien, les quiero decir también que en general las mujeres experimentan ambientes más inseguros que los hombres. En 2019, 74 de cada 100 mujeres señalaron sentirse inseguras en el ámbito comunitario. Esto es otra, es una encuesta diferente a la que les refería anteriormente, pero es la percepción de inseguridad. Las mujeres generalmente se sienten más inseguras que los hombres estando en la calle y eso es algo que supongo que quienes están aquí, hombres y mujeres, podrán dar cuenta. ¿Pueden los hombres salir en la noche o en las calles donde hay condiciones de inseguridad y no tienen el mismo temor que tenemos las mujeres al pasar por esos lugares? Entonces la percepción de inseguridad en las mujeres es más alta. Y lo anterior está relacionado con la concentración de algunos delitos en contra de las mujeres. Por ejemplo, en 2019 se registraron 2.747 mujeres víctimas de algún delito sexual, mientras que del mismo delito solo 247 hombres. Digo, no solo, también es altísimo, pero la diferencia es abismal. Las mujeres somos más propensas a ser víctimas de algún tipo de delito de carácter sexual. Los principales delitos cometidos contra las mujeres y registrados en las causas penales, o sea, ingresados al Ministerio Público, entre el 2013 y el 2018, se encuentra el abuso sexual, la violación, representando alrededor del 90% del total de los delitos cometidos contra las mujeres. Las mujeres acuden a denunciar cuando son este tipo de delitos extremos, la violación y la violencia sexual. Asimismo, de acuerdo con la información sobre violencia contra las mujeres que reporta el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a septiembre del 2021, para el caso de presuntas víctimas de mujeres de homicidio doloso, se registró un total de 2.104 homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional y en el mismo periodo
se fueron reportados 736 casos de feminicidio. 46 de estos 736 casos corresponden a la Ciudad de México. El porcentaje de feminicidios a nivel nacional sigue siendo pues preocupante y lamentablemente existe un promedio de 11 mujeres asesinadas al día a nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo para esta realidad? Quería contarles estas cifras porque no podemos seguir haciendo como que no pasa nada. No podemos seguir dejando pasar acontecimientos violentos y como si no ocurriera nada. Y para eso tenemos que principalmente prevenir. Quisiéramos dejar de contar estas cifras, quisiéramos venir aquí y decirles y no tener que contar las muertas, las violadas. Y para poder hacer eso necesitamos prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues con educación. La educación es fundamental para prevenir la violencia. Hay que educarnos de una manera diferente. Hay que educarnos en una nueva forma de ser hombres y de ser mujeres, en donde el respeto sea algo que pondere en la relación, el respeto, la solidaridad, el apoyo mutuo y por parte del gobierno generar las condiciones para que las mujeres puedan ejercer una vida libre de violencia. ¿Qué recursos institucionales? Bueno, antes de pasar a los servicios de atención, les quiero decir que desde el Instituto Nacional de las Mujeres hemos impulsado un modelo de prevención de violencia contra las mujeres, prevención primaria de las violencias contra las mujeres. En ese modelo podrán encontrar algunas acciones concretas que se pueden hacer desde la comunidad, desde las escuelas, estos espacios más cercanos a la gente para poder construir relaciones igualitarias. En ese modelo van a encontrar estrategias para el trabajo en comunidad, para trabajar con hombres, que es fundamental el trabajo con los hombres, y también van a encontrar estrategias para que trabajen los gobiernos locales, los gobiernos municipales. A nivel nacional existen 3.707 agencias, fiscalías especializadas del Ministerio Público, de las cuales 786 a nivel nacional son para atender violencia contra las mujeres, violencia por razones de género. De estas 129 agencias reportan como objetivo la atención de asesinatos de mujeres en razón de género y 116 atienden los delitos relacionados con personas desaparecidas. Existen 66 fiscalías especializadas en delitos sexuales, 42 agencias mixtas o generales y 40 que dan atención a adolescentes. Adicional a lo anterior, desde el Gobierno Federal impulsamos un modelo de atención integral que se llama Centro de Justicia para las Mujeres. Por cierto, aquí en Iztapalapa hay un Centro de Justicia para las Mujeres. En este espacio, que es un lugar, ahora les daré la dirección, pero quiero decirles que pueden encontrar servicio psicológico, servicio de trabajo social, apoyo legal, y van a encontrar ahí servicios del Ministerio Público, incluso del Poder Judicial. Estos centros de justicia a nivel nacional tenemos 55 y ustedes tienen uno de esos 55 en esta delegación. Por otra parte, también desde el Gobierno Federal se invierte en refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas y sus hijos. Estos son espacios de protección muy especializada para mujeres que están en condiciones de violencia extrema, que no pueden regresar a su casa, que no tienen a dónde ir,
que si regresan sin duda serán víctimas de feminicidio, y en esto invierte también el gobierno federal para brindar esta atención. Son espacios, tanto el Centro de Justicia como los refugios, que operan de manera gratuita y guardan la confidencialidad de las personas que atienden. Y tenemos un programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, en donde se invierte aproximadamente 430 millones de pesos al año. Bien, también es importante que puedan identificar otros espacios de atención. Yo me voy a referir a los que tienen aquí cerca, por si saben de alguien que requiera ayuda, que esté buscando apoyo por alguna situación de violencia que esté enfrentando. El Centro de Justicia para las Mujeres está ubicado en la avenida 20 de noviembre, número 29, manzana 227, colonia Ixtlahuacán, alcaldía Iztapalapa. Tiene servicios del Ministerio Público, atención psicológica, jurídica y médica, atención de emergencia, ludoteca, espacio para los niños y las niñas que puedan también ser atendidos ahí, talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México cuenta con centros de atención a las mujeres que se llaman Lunas. Y en Iztapalapa hay un centro de atención, Lunas Iztapalapa, se llama Elena Poniatowska, el centro. Está ubicado en el Centro Social Villa Estrella, módulo 4, Camino Cerro de la Estrella, Colonia El Santuario, Aculco, alcaldía Iztapalapa. En este lugar, que se llaman Las Lunas, encontrarán también atención psicológica y jurídica. Y bueno, deben saber también que cualquier hospital está obligado a atenderles cuando estén en una situación de violencia. El Hospital General de Iztapalapa, que ustedes ya conocen, en Ermita, el Hospital Pediátrico, el Hospital Comunitario Emiliano Zapata. También las agencias del Ministerio Público tienen la obligación de atender, de levantar una denuncia cuando una mujer decide denunciar algún acto de violencia. Y la agencia del Ministerio Público que me refieren aquí está en la calle 3, Colonia Tepalcates, Delegación Iztapalapa. Yo voy a dejar unas copias que están por ahí, que trae otras direcciones de otros espacios en toda la ciudad que seguramente pueden serles útiles en algún momento. Y quiero cerrar mi participación haciendo referencia a la importancia que tiene trabajar con los hombres para poder prevenir y atender la violencia. Como les dije al principio, los hombres no nacieron siendo violentos, aprendieron la violencia. Y es importante decir que también las mujeres aprendimos muchas a relacionarnos también a partir de la violencia. Sin embargo, las cifras que les he mostrado dan cuenta que son principalmente las mujeres quienes viven violencia. Es la violencia, pues, una de las manifestaciones más claras de la desigualdad entre mujeres y hombres, arraigada en los patrones socioculturales, vinculados con normas, con valores, con roles, con estereotipos y con los significados de ser hombre y de ser mujer. Las mujeres hemos emprendido acciones en busca de una sociedad más igualitaria, y en los últimos tiempos se ha señalado la necesidad de que los hombres, desde sus propios espacios, realicen también esta reflexión y emprendan acciones para prevenir la violencia. Para ello, los hombres deben iniciar por cuestionarse la masculinidad hegemónica, esa masculinidad que los somete a privarse del cariño de los hijos,
a privarse de la ternura, a estar siempre como el fuerte y el valiente, a privarse de las emociones, esa que les enseñaron cuando les prohibieron llorar cuando eran niños. Esa es la masculinidad que hay que cuestionarse. En la que los hombres, esa en la que mantienen el control sobre las mujeres para mantener el poder, lo que los lleva a la agresividad, a la violencia, ya que esta masculinidad resulta incompatible con una sociedad donde se debe respetar la diversidad y el derecho de las personas a elegir su forma de vivir. Las masculinidades igualitarias, por el contrario, apuestan por eliminar la violencia machista. Tiene que ver con la búsqueda y construcción de otras formas de ser hombre. Por ello, resulta impostergable cambiar determinados elementos de la masculinidad tradicional. En la búsqueda de estas nuevas masculinidades, se han construido espacios a nivel individual y colectivo que han resultado exitosos, sobre todo en los espacios de reeducación para hombres que ejercen violencia y en los círculos de hombres que están reconstruyendo sus masculinidades. Y yo quiero cerrar, creo que ya, ¿verdad? Creo que ya. Quiero cerrar diciéndoles que la violencia contra las mujeres no es natural. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra, como tampoco es natural que los hombres sigan muriéndose de manera prematura. ¿Saben que los hombres tienen menor esperanza de vida que las mujeres? Eso también tiene que ver con esa forma en que fueron construidos, esa violencia de allá afuera de la casa, esa violencia que enfrentan mayormente los hombres. Esa violencia también tiene que ver con sus masculinidades. Esa violencia también tiene que ver con lo que jugaron, con lo que se les enseñó a jugar y que se les enseñó que era normal, que era ejercer la violencia y el poder a costa de lo que sea. Para construir relaciones igualitarias tenemos que repensarnos. Para construir comunidades en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y podamos gozar y ejercer nuestros derechos, todas y todos debemos contribuir. Hombres y mujeres debemos reeducarnos para poder vivir plenos y para que nuestros hijos y nuestras hijas no tengan que seguir contando muertas y muertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Yo creo que es un problema de la violencia contra las mujeres terrible, y que es tan terrible que solemos voltear la cara para no enfrentarlo, ¿sí? No solamente las mujeres, sino los hombres también, ¿no? Esto que acaba de decirnos de la importancia de dar la lucha junto con los hombres, para mí es fundamental. No entiendo a las mujeres feministas que hacen a un lado los hombres y que quieren que no participen, que no se les acerquen, que no. Se entiende también que están muy enojadas, se entiende muchas cosas, pero si no ganamos en esta lucha a los hombres, no avanzamos, punto, ¿sí? Yo creo que además no sé cómo decirlo, pero, por ejemplo, yo oigo a cantidad de hombres alrededor mío diciendo, no, es que yo soy feminista, o sea, yo no soy machista, no, yo no ejerzo la violencia, no, y no se dan cuenta que la ejercen. Igual que no nos damos cuenta muchas veces nosotras mismas también que lo estamos provocando, no el que nos violente, no, sino el provocar la forma de relacionarse hombres con mujeres. Desde que nacemos, ¿sí?, nos están diciendo son diferentes a las niñas de rosa, a los niños de azul. Desde esa
perdón, pero por la palabra, pero desde esa pendejada, ¿no? De que hay que vestirlos de cierta manera, ¿no? Hasta que si ustedes van, por ejemplo, observando los juegos y los juguetes para los niños, normalmente para los niños los juguetes, por ejemplo, son juguetes que provocan la acción. Para las niñas son absolutamente pasivos, ¿sí? Si ustedes van a una juguetería pueden ver pues cosas de armar, cosas de, yo qué sé, carritos que suben y bajan, hacen no sé qué. Para las niñas está la cocinita, la cunita, la muñeca, ¿no? Nos acostumbran desde que parece que ese es nuestro único fin en la vida. Pero yo les decía esto de estar rodeada de hombres que dicen, no, nosotros no ejercemos la violencia. Sin embargo, de alguna manera, sí voltean la cara cuando ven la violencia en otros hombres, ¿sí? No son capaces de enfrentarlos, no son capaces de señalarlos y decir, tú estás ejerciendo violencia contra tu compañera o contra esa mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ahí una solidaridad de cómo voy a decirle yo a otro hombre, ¿no?, que eso está pasando, ¿no? Es verdaderamente terrible. Pero yo digo, bueno, tanto que se están diciendo ahora todos son feministas, ahora todos los hombres son feministas, ¿no? Yo no he encontrado todavía uno que declare públicamente yo soy un machista y ejerzo la violencia contra las mujeres, no, ¿sí? Pero ¿cuántas organizaciones hay de hombres que digan, ¿saben qué? Vamos a organizarnos para darles a las mujeres su lugar, ¿sí? Vamos a organizarnos para que otros hombres no ejerzan violencia, ¿sí? En eso no. Y además ven a las organizaciones feministas como sus contras, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, hay que alejarse de ellas, ¿no? Hay que decir, bueno, sí, que lo hagan ellas, ¿no? Pero nosotros no participemos porque, pues bueno, sí estamos de acuerdo, pero nos gustaría que fueran pues más suaves, ¿no? Que se enfrentaran menos, ¿no? Que no nos dijeran tan feas cosas, ¿no? Cuando no se dan cuenta que verdaderamente, ¿no?, la violencia que se ejerce diariamente contra la mujer es terrible. Yo decía, no solamente que cuando uno sale a la calle como mujer, siempre tienes que ir previendo que algo te pueda pasar, ¿sí? Pero yo decía algo muy simple. ¿Cuál es la diferencia mayor entre un hombre y una mujer? Un hombre se levanta por la mañana, ¿no? Se empieza a asear, se mete al baño, se baña, entonces, y dice, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que ver a fulanito, tengo que ver, y se acabó. ¿Qué sucede cuando una mujer se despierta? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer mis hijos? ¿Qué hace falta en la casa? ¿Quién va a hacer la comida? ¿Qué hay que ir a la compra? O sea, todo, ¿no? Todo el resto de la convivencia entre un hombre y una mujer se recarga en general sobre esto. Afortunadamente hay hombres que le entran, ¿sí?, a ayudar a la mujer, que fíjense lo que acabo de decir, ayudar, que no sé por qué es ayudar, porque debería de ser una obligación de la mujer, ¿sí? Entonces, bueno, creo que de verdad es un tema que necesitamos tratar, y yo lo que le decía también a Anabel, ¿no?, que agradezco mucho toda esa información que está dando y que está dando sobre todo a ustedes, mujeres de Iztapalapa, creo que es absolutamente necesaria, ¿sí? Y lo vamos a dejar todo además para que la gente de la alcaldía lo esté reproduciendo para que sepan qué hacer en el caso de ser violentadas, cómo darse cuenta desde manera temprana que estás siendo violentada por el novio, por tu hermano, por tu padre, ¿no?, por cualquiera dentro de eso. ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo es que me quiere mucho y por eso me pega? No, eso no es verdad, ¿sí? Y entonces hay que
decirlo y volverlo a decir y volverlo a decir para que nos entre a todos en la cabeza que así no queremos vivir, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacer en el caso de ser violentada? ¿Para dónde dirigirse? ¿Sí? ¿Cómo de pronto a lo mejor decir, bueno, si estoy violentada en mi propia casa, ¿qué debo de hacer? Pues en cuanto tenga un momento, si no puedo ni siquiera llegar a un teléfono para hablar y decir, me están violentando, si no tengo una forma así, pues cuando pueda le digo a la vecina, si me oyes gritar, por favor llama a la patrulla, ¿no? O si eso, o cómo me puedo escapar para ir a decirle a alguien. El problema es cómo tener el valor suficiente como para romper con eso. Muchas veces no se puede romper por problemas económicos, ¿sí? Muchas veces el miedo a de pronto decir, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Sí? ¿Y a dónde voy a ir? Por eso es importantísimo que se sepa que hay lugares donde se pueden acoger a las mujeres violentadas, ¿sí? Quiero como intentar decir cómo sin darnos cuenta nosotras mismas, cómo educamos a nuestros hijos, ¿sí? Estamos reproduciendo eso. Entonces, como bien dice, con educación solamente es con lo único que podemos cambiar este mundo, ¿sí? Y no podemos dejarlo para más adelante. Y bueno, pues con los años a ver si aprenden. No, esto urge porque no pueden seguirnos matando como nos están matando. Y nos están matando por ser mujeres, por la única razón de ser mujeres, y eso no lo podemos permitir. Entonces, bueno, pues queremos agradecer a Anabel, queremos ver si alguien quiere comentar algo, tiene alguna pregunta, porque me parece que, y vamos a tener aquí hasta el martes que vamos a estar aquí, todas las direcciones de los lugares donde la gente puede ir, y si conocen a alguien, si saben de alguien que mínimamente se enteran que está siendo violentada, acérquense a ella, traten de darle ánimos de que denuncie, de que esto no es normal y que puedan ir adelante. Entonces, muchísimas gracias, Anabel, de verdad. Muchas gracias a ti. Solo quisiera decir que, atendiendo un poco tu comentario de cómo darnos cuenta cuando estamos viviendo violencia, es importante reconocer los tipos de violencia. Creo que sí. Hay, si me permites, voy a ser muy breve. No. Violencia, esta que les narré, estos datos hablan de cualquier incidente de violencia hasta el feminicidio. Pero la violencia más común que no les cité es la violencia psicológica. Ese es un tipo de violencia. Esa que no te duele en el cuerpo, pero que te duele profundamente en el alma y en las emociones, que te va haciendo sentirte cada vez más pequeñita, más incapaz, más insegura. Así, ese es el medidor para saber si estás viendo, el indicador para saber si estás viviendo violencia. Si esas palabras que te dice, esas miradas te vuelven insegura, te vuelven inestable, te generan angustia, es que eso es violencia, no está bien, eso no está bien. La otra es la violencia física, esa que duele, esa que se ve, ¿no? Y que a veces empieza con un empujón. Generalmente empieza en el noviazgo, ¿saben? Y empieza con: no te pongas esa falda porque está muy corta, no te pongas esos jeans, no salgas con tus amigas, con estas cosas que parecieran, no salgas porque quiero estar contigo. Empieza luego con un empujón, luego con una patada y se va intensificando, porque la violencia es como una espiral, ¿no? Luego, otra es la violencia sexual a la que me referí. Por cierto, es importante que sepan que la violación en la pareja también es un delito, en el matrimonio también es un delito, también se puede denunciar. No es normal que una pareja obligue a su pareja a tener relaciones sexuales si no quiere. Eso también es un delito. Y esas violencias, la psicológica, la física, la sexual y la económica,
esa que a veces no la vemos, ¿verdad? Pero ¿qué tal la sentimos cuando no nos alcanza para comprar los útiles escolares, cuando no alcanza para la ropa, para la medicina? Eso es violencia económica. O cuando se apropian de los bienes que la mujer ha hecho, o cuando ella trabaja permanentemente en el cuidado de la casa y no tiene tiempo de generar ingresos, y en el momento de distribuir, si hay una separación, no le quieren dar nada. Eso también es violencia económica. Esos tipos de violencia ocurren en la familia, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Y entonces hay que estar atentas a eso. Atentas y atentos, porque yo quiero insistir en que no vamos a construir la igualdad solas. Aquí entre ella y yo, pues está bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo vamos a construir entre ustedes y ellas, entre ustedes y nosotras, entre los hombres y las mujeres. Eso quería decir, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muy bien. Ahorita les pasan. Ahorita. Yo propongo que en las siguientes ferias de la Brigada Paralela en Libertad tengamos, igual que tenemos un banner de la brigada, tengamos un violentómetro, ¿no? Porque los violentómetros te dan una idea de qué es, en qué nivel, ¿no? En qué nivel estás y cómo puede ir escalando. Y además te dan una idea del rango, ¿no? Y la cantidad de cosas que pasamos por alto de manera, ¿no? Como de manera común. Entonces, yo creo que sería una buena idea. Igual para la gente de Iztapalapa, yo creo que sería una buena idea en sus eventos, más allá de que tengan que ver o no tengan que ver, poner un violentómetro, porque a lo mejor es el primer paso para acercarte a ver, sin que nadie sepa alrededor, sin que nadie sientas que te juzgue o que te vaya a preguntar algo, ¿dónde estás? ¿No? ¿En qué nivel estás? Entonces creo que puede ser muy importante ¿no? el tenerlo como en lugares públicos, ¿no? Y que la gente pueda verlo sin sentirse presionado. Nos acaba de decir que nos va a traer unos antes de que termine la feria. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle a la ponente si tiene algunos datos acerca de la violencia hacia las mujeres con discapacidad, y también si nos puede comentar la violencia que se ejerce en las comunidades indígenas en las que venden a las chicas para esposas o para alguna otra situación de ese tipo. En relación a personas, a mujeres con discapacidad, no traigo los datos en este momento, no, ¿verdad? No los traemos, pero sí existen algunos datos que dan cuenta, sobre todo, y esto es realmente doloroso, que las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia sexual. Eso es terrible. Esperamos poder también mandar esa información. Y en relación a la segunda pregunta, yo quiero partir diciendo que esta cosa que los medios de comunicación han llamado la venta en comunidades indígenas, en realidad es una práctica no de las comunidades indígenas como tal, sino una práctica de algunas familias que incurren en esta situación y que colocan a las mujeres en esta forma de violencia extrema. No hay venta de niñas como práctica de las comunidades indígenas. Eso es algo que sostengo y sostendré. Yo soy oaxaqueña, he trabajado muchísimo tiempo en comunidades indígenas y hay una estigmatización, un prejuicio y una discriminación en contra de las comunidades indígenas que terminan en esta interpretación de una práctica que no ocurre solo allá, que ocurre en otros lugares, pero que ahí se les pone como los que venden a las niñas.
Es una práctica que por supuesto que hay que atender. El matrimonio forzado, el matrimonio en niñas, en menores de edad, es algo que hay que erradicar, pero no podemos, yo sostengo y sostendré que no podemos seguir estigmatizando esta condición como si fuera pueblos indígenas similar a venta de niñas. No es así. Quiero decirle que ayer no, ¿verdad? Ayer fue sábado, el jueves, el miércoles estuvimos en Guerrero justamente en una estrategia que el gobierno del estado junto con el gobierno federal hemos impulsado para prevenir estas prácticas que ocurren en algunos lugares y con algunas familias. Ha habido un proceso complicado, en algunos casos de distorsión de una práctica. Es así una práctica y un uso y costumbre que es la dote, pero que es algo que les da identidad y tiene un significado profundo para las comunidades, y en algunos casos eso se ha venido desvirtuando y termina en estos casos extremos como el que ustedes conocieron seguramente en la prensa. En esta estrategia implementaremos un ejercicio de trabajo interinstitucional para trabajar con estas comunidades que son foco rojo, que se tienen identificadas como con mayor riesgo, digamos de alguna manera, para algunas, no para todas las niñas. Trabajar en atender a las mujeres, en trabajar con los hombres, focalizar acciones y también trabajo comunitario. Estamos convocando a las autoridades comunitarias, tradicionales, municipales, así como estamos convocando aquí a los hombres a sumarse en esta tarea de prevenir la violencia. También estamos convocando a las autoridades indígenas a sumarse en la protección de las mujeres y las niñas. Los pueblos indígenas conservan una invaluable estructura organizativa que les permite cuidar el territorio. La mayor parte de la diversidad natural de biológica de este país está en territorios indígenas. Los pueblos indígenas han mantenido, pese a la conquista, pese a la política nacional de asimilación, de exclusión, han mantenido sus lenguas. Los pueblos indígenas han mantenido sus costumbres, y los pueblos indígenas también se pueden, muchos pueblos se han organizado en torno al cuidado de las mujeres, y eso es lo que estamos impulsando en Guerrero, la articulación de las comunidades, el trabajo comunitario para evitar estas prácticas y para que las mujeres tengan condiciones para ejercer todos sus derechos. Si las niñas pueden ir a la escuela, si las niñas pueden tener posibilidad de jugar en vez de migrar a temprana edad porque no tienen comida, esto no ocurriría. Tenemos que atender los problemas estructurales. La violencia, insisto, es la consecuencia de las desigualdades, no solo la de entre hombres y mujeres, la desigualdad, esta estructural que tiene a la mayoría del país en la pobreza y a unos cuantos en la riqueza. ¿Hay alguna pregunta más, Ray? Hola, buenas noches. Me llamo Lorenzo Sánchez, soy estudiante de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y soy trabajador de la salud. Yo tengo, desde que soy niño, pues por lo que yo escucho, música que escucho y personalidades que he seguido, he llegado a la conclusión de que el patriarcado y el capital son dos enemigos fundamentales, no solamente de las mujeres, sino del género humano. El patriarcado existe desde hace siglos en este país y a nivel mundial, y esa es la raíz, a mi juicio, de la desigualdad que existe en contra de las mujeres de este país y del mundo. Yo creo firmemente que somos los hombres quienes tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de relacionarnos con las mujeres. Yo desde el año 2003 participo en grupos de reflexión para trabajar la violencia doméstica. Yo estuve en Coriac
y está en Gendes y está en Moresby, que son grupos de hombres que trabajan con hombres para la eliminación de la violencia doméstica. Dice el doctor Lamoglia que la violencia empieza de casa y se va hacia la sociedad y hacia los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces yo les quiero comunicar, sobre todo a los hombres, que sería importante que nosotros trabajáramos con nuestra violencia y nuestro machismo para algún día aspirar a la equidad real entre hombres y mujeres. Eso es todo, gracias. Bueno, creo que es todo. Muchísimas gracias a todo el público, muchísimas gracias Anabel por haber estado aquí a pesar del frío. Yo entiendo que hoy ha sido un día complicado por esto, y bueno, quiero decirles que a continuación viene un concierto, ¿sí?